Éxodo 17. Comenzamos la lectura en el versículo 8. Éxodo 17, 8. ¿Ya lo tienen? Dice así la escritura. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: Escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana, mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta de sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto ha levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Estaba leyendo de la NTV, pastor, ni cuenta me di. Me gustó esa traducción. Vamos a leer otra vez el versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Amalec es un tipo del diablo. Es un tipo del pecado también. Cuando Moisés oraba y levantaba sus manos al cielo, los israelitas vencían en la batalla. Pero cuando se cansaba y no podía orar, entonces los amalecitas eran los que salían adelante. Vean ustedes la importancia de la oración. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de podernos reunir para escuchar tu palabra y ser alimentados. Haz que así sea. Tú conoces, oh Dios, la necesidad de cada uno. Tú conoces los corazones de todos. Oh Dios, que tu Espíritu Santo aplique tu verdad a cada uno de nosotros según su necesidad y nos ayudes
a sacar provecho de la enseñanza. Si hay algo que tenemos que hacer, muéstranoslo y danos tu gracia para hacerlo. Y no nos dejes más andar en nuestros propios caminos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Esto que acaba de leer Gerardo ocurrió después de que los israelitas llegaron a Refidim. Es lo que dice el versículo 1, 17:1. Dios les dijo que fueran ahí y no encontraron agua. Vean, Dios ya sabía que no había agua. ¿Por qué les dijo que fueran ahí si no había agua? Estaban en el desierto. Eran más de 1 millón de personas. Como no encontraron agua, altercaron con Moisés. Le echaron la culpa a Moisés de que no había agua, pero Moisés no les dijo que fueran ahí. Quien les dijo que fueran ahí fue Dios. ¿Por qué altercaron con Moisés? Bueno, en realidad al altercar con Moisés, más bien ellos estaban altercando con Dios. O sea, ellos no tenían un problema con Moisés, sino con Dios. Y como respuesta, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca para que salieran aguas, para que bebiera todo el pueblo. Eso es lo que dice el versículo 6, 17:6. Dios los llevó ahí, a Refidim, donde no había agua, para probarlos. ¿Para qué Dios nos prueba, hermanos? Dios nos prueba para que veamos lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros muchas veces no. Entonces, para que ubiquemos el pecado que hay en nosotros, Dios nos prueba. Las pruebas no nos gustan, las pruebas nos incomodan, pero las pruebas tienen un buen propósito. Pero ellos, en lugar de ver su pecado, empezaron a echarle la culpa a Moisés. Ellos, acuérdense, ya habían visto un montón de milagros. ¿No podía darles Dios agua en el desierto? Claro que podía. Pero sabemos lo que ocurrió. Ellos murmuraron, se quejaron y Dios se enojó. Y al final de cuentas, Dios le cambió el nombre a aquel lugar. En lugar de llamarle Refidim, le llamó Masa y Meriba. Es lo que dice el versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Si está con nosotros, porque no tenemos agua. Ese era su problema. Masa y Meriba. La palabra Masa quiere decir prueba. La palabra Meriba quiere decir rencilla o pleito. Entonces, ¿a qué les condujo la prueba? A un pleito. Si Dios nos prueba, ¿terminaremos echándole pleito a Dios? Nosotros entendemos que Dios quiere nuestro bien cuando nos prueba. Vean, es Dios quien nos prueba. No es el diablo, es Dios. Dios es el que quiere que veamos nuestro pecado, no el diablo. Si Dios nos prueba para que veamos nuestro pecado, es porque quiere que hagamos algo. Pero lo que vamos a hacer no será echarle pleito a Dios. Lo que Dios quiere no es que peleemos contra Él, lo que Dios quiere es que peleemos con nuestro pecado. Y después de esto, vinieron los amalecitas a pelear contra Israel, es lo que dice el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel. Es como si Dios le dijera, en lugar de pelearse conmigo, peleense con Amalec. Dios les mandó a Amalec. El diablo es el que hace el trabajo sucio, acuérdense. Amalec es un tipo del diablo, pero también del pecado. Y mientras los israelitas están peleando contra los amalecitas, Moisés sube a una colina, a un collado, dice esta versión.
Es lo que dice el versículo 9 y al final. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Un collado es una pequeña, una lomita. ¿A qué se sube al collado? A interceder por el pueblo. En la iglesia de Cristo, todos tenemos nuestro Amalek personal. Cada quien tiene que luchar contra su propio pecado. El diablo nos odia a todos. Acuérdense ustedes que el diablo no sabe quién es cristiano. El diablo está en la misma situación que nosotros. Nosotros no sabemos exactamente quién es un cristiano. Si vemos a una persona que lee la Biblia, pues nos da gusto, pero una persona que lee la Biblia por el hecho de leerla es cristiana, no. Entonces el diablo ataca a todos los que leen la Biblia. Entonces todos tenemos luchas, tanto cristianos como los que quieren serlo. En la iglesia de Cristo todos tenemos nuestro Amalek personal. El diablo tiene sus emisarios, los demonios, y los demonios son especialistas en estudiarnos. Ellos nos conocen, ellos hacen planes. Ellos buscan la forma de destruirnos, de hacernos daño. Y la labor de los pastores, como aquí Moisés, es la de interceder por todos los miembros de la iglesia. Pero no solamente los pastores debemos interceder por los miembros. Ustedes deben orar también por los que predicamos. Todos tenemos nuestras propias luchas. Todos tenemos nuestros propios amaleks. Yo oro por ustedes y yo espero que ustedes oren por mí. Mientras vivamos vamos a tener luchas. Vean cómo dice al final en el versículo 16. Y dijo, por cuanto a la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Jehová tiene guerra contra el enemigo, nosotros también la tenemos. Y la tendremos mientras vivamos. Que Dios nos ayude. Moisés sube al collado a orar y Aarón y Hur, en lugar de estar abajo ayudando a los guerreros que están en la pelea, se ponen uno a cada lado de Moisés a sostener sus manos para que esté orando por los israelitas. Es lo que dice el versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Hermanos, si ustedes se cansan de orar de rodillas, siéntense. Dios escucha nuestra oración lo mismo de rodillas que sentados. Dios escucha nuestra oración si estamos caminando. Dios no se fija en nuestra postura, Dios ve nuestro corazón. Dice al final del 12, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Saben una cosa, hermanos? La oración es un trabajo muy pesado. A nuestra carne no le gusta. Nuestra carne se niega. Es por eso que muchas veces no tenemos ganas de orar, porque sabemos lo que está implícito, sabemos lo que cuesta. Una oración superficial no requiere de mucho esfuerzo, pero una oración bien hecha, una oración como se debe, nos deja exhaustos, nos levantamos sin fuerzas, gastamos muchas energías en la oración. Yo me atrevo a pensar que una oración bien hecha, digamos una oración de 1 hora, pero bien hecha,
equivale al trabajo de un albañil durante 4 horas que está haciendo un colado. No, hombre, es una cosa tremenda. Exige el desgaste de todas nuestras facultades, la oración. En el versículo 14, vean lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Bueno, ven el 13. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Esta es la primera mención de este hecho. Es la primera mención de este asunto. La primera mención de cualquier tipo, de cualquier cosa, siempre es importante. ¿Sí? Entonces, si Dios le está diciendo a Moisés que escriba esto, es porque Él quería que esto fuera conocido por sucesivas generaciones. Que nunca se nos olvide esto. Dios quería que todos supiéramos esto. Vean lo que dice el versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. La palabra Jehová Nisi quiere decir Jehová es mi estandarte. Si vamos a ir a la batalla, y todos vamos porque tenemos nuestro Amalec, este es nuestro estandarte. Es el que nos ayudará, nos apoyará para que podamos vencer. Con su ayuda vencemos. Sin la ayuda de Dios estamos vencidos. Amalec era descendiente de Esaú. Hay una parte donde a Esaú se le llama el profano. ¿Saben qué significa eso del profano? O sea que en lugar de estar en el lugar santo, estaba afuera. Estaba cerca del lugar santo, pero no entraba. O sea, tenía una religión, vamos a decirlo así. Los profanos tienen una religión, pero no entran. Están cerca, pero no entran. Amalec el profano era descendiente. Amalec era descendiente de Esaú el profano. Vean ustedes el pecado de los padres en los hijos. O sea, si una persona es profana, ¿cómo puede esperar que sus hijos sean santos? Si él no entra, ¿cómo puede esperar que sus hijos entren? Si entrando nosotros en el lugar santísimo no garantiza que nuestros hijos entrarán, pues si nos mantenemos al margen y no entramos, pues mucho menos nuestros hijos. Tendremos guerra contra Amalec de generación en generación. Si Amalec no nos ataca por la derecha, nos va a atacar por la izquierda. Por abajo, por arriba. El diablo ataca a todos los que pretenden salir del Egipto de este mundo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Estamos en una guerra espiritual. ¿Saben ustedes a quién ataca Satanás? A los débiles, a los cansados, a los rezagados, a los niños. ¿Han visto ustedes esos programas de África, que filman en África? ¿Cómo los depredadores, cuando ven que los padres son grandes, que tienen pezuñas, que tienen cuernos, pues no los atacan, porque pues los respetan. Pero andan buscando la oportunidad de uno que se rezague, o de un bebé. Buscan apartar a los bebés, a los animales que son niños todavía, que no han crecido, para atacarlos, porque saben que son débiles y que no se pueden defender. ¿Qué significa esto? Que si el diablo ve que no puede contra nosotros, va a atacar a nuestros hijos. Nosotros oramos por ellos, pero dice, bueno, pues si no puedo contra el papá, pues entonces voy contra el hijo. Qué dolor para nosotros ver que nuestros hijos se pierden. Ver que nuestros hijos no tienen ningún interés en las cosas de Dios.
Satanás sabe, no sabe quién es salvo y quién no, pero Satanás sabe quién descuida la lectura. Satanás sabe quién descuida la oración. Si un cristiano descuida la lectura, descuida la oración, Satanás sabe que ese fulano, ese cristiano está débil. Pues sobre de él. Somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Leyendo, orando, testificando, obedeciendo, poniendo en práctica lo que sabemos. Pero Satanás sabe si no hacemos estas cosas. Satanás ataca a los débiles de la iglesia. Satanás ataca a los débiles de la familia. Satanás nos ataca cuando parece que tenemos paz. Nos ataca cuando menos lo esperamos. Es lo que pasó con David. Satanás le dio un gancho al hígado a David cuando bajó la guardia. En lugar de ir a la batalla, estaba acostado, se levantó ya tarde de la cama. Los israelitas estaban en la batalla y él, en lugar de levantarse temprano, cuando menos, para orar por ellos, no, él debería de haber ido a la guerra. Dice, cuando los reyes deben ir a la guerra, él no fue. No, que vayan ellos. Yo ya he ido a muchas guerras, que vayan ellos. Se quedó en la casa, se levantó tarde, en lugar de orar, y ya saben lo que pasó. ¿Saben también cuándo ataca el enemigo? Cuando somos bendecidos. Cuando Dios nos da una bendición, ¿será posible que pongamos nuestros ojos en la bendición y no en el que nos la da? Los israelitas están en la batalla. Moisés está orando por ellos. Y el pueblo vería a Moisés de lejos. Vean lo que dice el 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esta vara es la que usó Moisés cuando se abrió el Mar Rojo. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ellos estarían viéndolo a lo lejos. No estaría muy lejos en realidad. Era crucial que él tuviera las manos levantadas. Así se acostumbraban los judíos. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Y si bajaba la mano, la victoria estaba en riesgo. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué nos enseña todo esto? Que sin oración, hermanos, no tendremos victoria. Si descuidamos la oración, ¿qué significa eso? Que confiamos en nosotros mismos, que no necesitamos que Dios nos ayude. Entonces dice Dios, ¿te la quieres arreglar por ti mismo? ¿Crees que no necesitas de mi ayuda? Órale pues, arréglatelas tú solo. Pobres de nosotros si hacemos eso. La vamos a predicar a San Mateo Atenco. Gerardo va a Comaltepec. ¿Cómo es posible que pueda salir algo bueno de eso si no oramos? Ahora, Gerardo está implicado en todo lo que ocurre allá, en Comaltepec. Entonces, a él le importa lo que ocurre allá y a todos los demás que estamos aquí. ¿No nos importa eso? Acuérdense, hermanos, que Dios usa medios humanos en la guerra espiritual. Nosotros, lo menos que podemos hacer es colaborar con los que trabajan. O sea, si nosotros estamos orando por Gerardo que va a Comaltepec, es como si nosotros fuéramos con él. Es como si él obtiene un éxito allá, nosotros compartimos ese éxito. Vean, es increíble que Dios haya querido usarnos a nosotros
como sus colaboradores. Dios pudiera hacer las cosas sin mediación humana, pero Él quiso tomarnos en cuenta. No habrá éxito si no dependemos de Dios. Y no se olviden, hermanos, que dependemos de Dios al 100%. Aquí no es de que yo voy a poner 50% y Dios otro 50%, no. Si hay éxito, el 100% del éxito depende de Dios. ¿De qué sirve que estudiemos? ¿De qué sirve que veamos los comentarios bíblicos? Y aún, ¿de qué serviría que oráramos si Dios no estuviera con nosotros? ¿Qué de bueno podría resultar si Dios no estuviera con nosotros? Hay algunos que tal vez se sientan mal porque no hacen nada. No, pues es que los que hacen es el pastor, los diáconos, los maestros de escuela dominical. Pero pues yo no hago nada. Déjenme decirles, si simplemente ustedes oran, ya con el hecho de orar están haciendo mucho. Pero no dejen de hacerlo. Las manos de Moisés se cansaban, porque la oración es un trabajo pesado. Ahora, nosotros sabemos que Cristo intercede por nosotros. Y sus manos nunca se cansan. Él vive para interceder siempre por nosotros. Siempre está intercediendo por nosotros. Pero Él quiere que nosotros intercedamos por nuestros hermanos. Cristo no necesita que alguien sostenga sus manos, pero nosotros necesitamos que ustedes las sostengan, que nos ayuden, cuando menos orando. En una ocasión el hermano Tomás comentaba que los que se meten a servir a Dios es como una persona que se mete en un pozo oscuro, y los que están arriba con una cuerda lo están sosteniendo. Si lo sueltan, pues se va para abajo. Entonces, dice, los que están orando por nosotros son los que están sosteniendo la cuerda para que no nos vayamos para abajo. Pero pues, el pozo está oscuro. Estamos invadiendo el territorio del enemigo. Al diablo no le gusta que prediquemos. Al diablo no le gusta que oremos. El diablo sabe que sin oración estamos desprotegidos, estamos en peligro, nuestros seres queridos. Aarón y Ur apoyaban las manos de Moisés. Es lo menos que podemos hacer nosotros. Hay un versículo en Gálatas 6 que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Se acuerdan de ese texto? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Cómo le hacemos para sobrellevar las cargas de los otros? Pues orando. Mínimo orando. Habrá algunas otras cosas, pero mínimo orando. Al orar por las cargas de nuestros hermanos, aligeramos sus cargas. Hay hermanos que si ustedes no platican con ellos, ustedes no saben qué cargas tienen. Eso es lo bueno de que podamos platicar con todos. Si nada más platicamos con ciertos hermanos, pues conoceremos sus luchas de ellos y de los demás. ¿Cómo oraremos por las cargas de los demás? Hay hermanos que ustedes los ven aquí que vienen el domingo y que sonríen y que saludan, pero ustedes no saben qué problemas traen. Hay hermanos que tienen luchas, que cargan cargas muy pesadas, que debemos orar para que Dios los sostenga, para que Dios los fortalezca, para que Dios les ayude. Todos podemos orar. Incluso un cristiano paralítico que no puede hacer nada, tal vez, puede orar. ¿Qué estamos haciendo para apoyar a otros? ¿Qué hubiera sucedido si Aarón y Ur no hubieran apoyado a Moisés? Pues que Israel hubiera sido derrotado. Y esa es la regla. Si no oramos, el enemigo gana ventaja
sobre cada creyente individual y sobre toda la iglesia. Y sobre nuestros hijos también. No vemos al enemigo, pero el enemigo nos ve a nosotros. El enemigo está metido, hermanos, en la LGBT. El enemigo está metido en el narco, en la corrupción, en la política, en la impunidad, en el aborto, en la globalización, en el supuesto cambio climático. En todas esas cosas está metido el enemigo. Donald Trump y sus aliados, sus amigos, quieren acabar con el aborto, pero ni crean ustedes que va a ser fácil eso. Es que eso del aborto ya es parte de la cultura en los Estados Unidos. O sea, hay millones de personas que están metidas en eso. Y para que Trump acabe con eso, no va a ser nada fácil. Joe Biden les daba mucho dinero a los partidarios del aborto, a los que practicaban los abortos, a movimientos feministas. Les daba mucho dinero y Trump no va a hacer eso. Al diablo le encanta el aborto. Los liberales se oponen a cada mandamiento de Dios, odian todos los mandamientos. Ahorita parece que Donald Trump tiene el sartén por el mango, pero la mera verdad es que Donald Trump tiene muchos enemigos. Si Donald Trump no acaba bien sus 4 años de mandato, si no acaba bien, si lo matan o no sé qué pueda suceder, porque hay tantos que lo odian, ¿quién sabe qué vaya a suceder? Si a Estados Unidos le va mal, a México le va peor. El diablo siempre está trabajando. El diablo odia a Estados Unidos. Ustedes saben que de Estados Unidos han salido la gran mayoría de los misioneros que están alrededor del mundo. Hay millonarios en Estados Unidos que regalan Biblias, que regalan Nuevos Testamentos. ¿Cómo odia el diablo eso? Hay demonios nacionales. Y podríamos decir que hay demonios familiares. Demonios especializados en un país. Un demonio especializado en una familia. ¿Qué es lo que busca? Hurtar y matar y destruir. Quitarnos la paz, desanimarnos, meternos dudas. Si el diablo ya no puede usar al PRI, si el diablo ya no puede usar al PAN, va a usar a Morena. Dice Morena, la esperanza de México. ¿Un partido político puede ser la esperanza de México? ¿Cómo? Necesitamos la armadura espiritual. Necesitamos ponérnosla. El día malo puede venir en cualquier momento. El día malo puede venir en cualquier momento para cada uno y para la iglesia en general. Ustedes saben lo que significa la palabra Morena. Movimiento de Regeneración Nacional. Para que pudiera haber una regeneración nacional, tendría que haber primero una regeneración personal, una regeneración individual. Nada fácil. Se nos manda ponernos toda la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Para que podáis estar firmes y poder resistir en el día malo. ¿Se acuerdan? Estar firmes porque el combate entre el enemigo y nosotros es un combate cuerpo a cuerpo, es un combate personal, es un combate personalizado, diseñado para cada uno de nosotros. Nuestros enemigos nos analizan. ¿Se acuerdan cuando vino el hermano Tomás a predicarnos sobre Satanás considera a los santos? Satanás nos estudia, Satanás nos conoce. Conoce nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Lo que él quiere es derribarnos, inutilizarnos. Si simplemente nos desanima, si simplemente descuidamos la oración, ya está haciendo mucho.
ahí donde Pablo habla de la armadura, dice que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Pero si tenemos dudas acerca de la verdad, ¿cómo permaneceremos firmes? Hay tal cosa como cristianos temerosos, cristianos llenos de dudas. Son cristianos, pero son temerosos, tienen dudas. Un cristiano temeroso, lleno de dudas, pues es un cristiano que no le hace cosquillas al enemigo. Necesitamos conocer mejor la verdad. Necesitamos releer nuestros viejos libros. Esos libros que leímos hace muchos años, vuélvanlos a leer. Necesitamos entender mejor lo que no entendemos. Como decía el hermano Tomás cuando hablaba de ponernos el cinturón, apretarnos el cinturón. Necesitamos leer y poner en práctica lo que leemos. Necesitamos vestirnos con la coraza de justicia. Esa justicia es la coraza de Cristo. Siempre la vamos a necesitar. ¿Acaso tenemos suficiente justicia para confiar en nosotros mismos? Imposible. Somos justos en Él. Fuera de Él no tenemos nada. Debemos calzar nuestros pies con el Evangelio de la paz. Estar preparados para anunciar el mensaje. Conocer nuestras verdades para poder difundirlas y hablarles a otros y contestar sus preguntas. Debemos tomar el escudo de la fe. Cristo es nuestro escudo. Nuestra confianza puesta en Dios y no en nosotros mismos. El diablo ya no lanza saetas ni dardos, no, ahora lanza misiles, lanza bombas. Y a mayor fidelidad, acuérdense, mayor oposición. El creyente que más lee, el creyente que más ora, es el que más oposición tiene. Pero aún así es el que más seguridad tiene. El cristiano más afligido es el que más consuelos tiene. O sea que en un sentido somos beneficiados cuando somos afligidos. Cuando somos afligidos es cuando mejor oramos. En cambio, cuando todo marcha bien es cuando nuestras oraciones son más frías, más superficiales. Debemos ponernos el yelmo de la salvación. Nuestra mente puesta en Cristo. Nuestra mente. Cristo es nuestra certidumbre. No confiamos en nuestros avances, no estamos atentos a nuestros avances o retrocesos. Confiamos en Él, toda nuestra confianza, al 100% en Él. No confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestros conocimientos, no confiamos en nuestros sentimientos, confiamos en Él. Debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero toda esta armadura no funciona si no hacemos lo que dice Efesios 6:18. Vean este texto. Vean lo que dice, al final, en el 17 termina la descripción de la armadura, donde habla del yelmo. Y luego dice en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí. Vean, lo que está diciendo aquí, da a entender, implica, que de nada sirve toda la armadura si no hacemos lo que dice aquí. De nada sirve conocer la verdad y tener la coraza y si descuidamos la oración. Descuidar la oración es como quitarnos la coraza. Es como quitarnos la armadura, perdón. Dice el 19, y por mí, vean, Pablo era un apóstol inspirado. Y dice, y oren por mí. Si él, que era un apóstol inspirado, pide que oren por él, imagínense nosotros, que no somos apóstoles ni somos inspirados.
¿De qué sirve todo si no oramos? Dice, orando en todo tiempo y velando en ello. Es exactamente lo que estaban haciendo Aarón y Hur. Aarón y Hur estaban apoyando a Moisés. Moisés se cansaba de orar, se cansaba de levantar sus manos. Pues Aarón y Hur también se cansarían de estarlo ahí ayudándole con sus brazos. Si no hacemos esto, si descuidamos la oración, Amalek gana ventaja. Perdí el texto de Efesios 6. Vean cómo dice el 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Esto es exactamente lo que el diablo quiere quitarnos. La fe, que es más preciosa que el oro. Cuando vienen las dudas, cuando vienen los temores, ¿en dónde está nuestra fe? Estamos preocupados, mordiéndonos las uñas, sin oración. No hay fe. Nuestra fe disminuye. Sin oración somos vencidos. Sin oración la armadura no funciona. Ustedes saben que los inconversos, los religiosos que dicen que son cristianos y que no lo son, ellos consideran que la oración es algo muy importante. En las iglesias pentecostales de donde provenimos nosotros, eso nos enseñaron. La oración es muy importante. Pero resulta que en esas iglesias la gente no sabe orar. Hacen como que oran, pero en realidad no saben orar. Vean, al diablo no le preocupa el concepto que tengamos de la oración. Lo que al diablo le preocupa es que oremos. ¿De qué sirve que tengamos un buen concepto de la oración si no oramos? ¿Saben ustedes que los soldados gringos en la Segunda Guerra Mundial, que eran cristianos, antes de ir al combate, tenían su rifle aquí en la mano y estaban temblando, porque ya iban a ir al combate, estaban temblando de rodillas y orando, temblando y orando? ¡Wow! Iban a la batalla. Los inconversos oran, entre comillas, cuando están en medio de un terremoto, cuando tienen graves problemas, cuando les descubren cáncer. Buscan al nopal solamente cuando tiene tunas. La oración es importante, ¿por qué? Porque nos humilla y glorifica a Dios. Ambas cosas son súper importantes. Que Dios sea glorificado y que nos humillemos. Solamente cuando nos humillamos es cuando podemos ser exaltados. Dios es glorificado, ¿saben ustedes por qué? Porque reconocemos que somos incapaces, lo somos en nosotros mismos, pero la soberbia nos hace creer que las podemos y que podemos salir adelante sin su ayuda. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? El Rabsaces le mandó unas cartas donde iba a invadir, iba a destruir a toda la nación. Le llevaron las cartas al rey Ezequías, ¿se acuerdan lo que hizo? Agarró las cartas, fue al templo y le puso en el altar todas las cartas y le dijo a Dios, Jehová, dice, mira lo que dice el Rabsaces, que nos va a matar a todos. Y dice, pues vengo a pedir tu ayuda. Dice, porque sin tu ayuda pues no podemos hacer nada. ¿Y recuerdan lo que pasó? Fue cuando 185,000 soldados asirios murieron. Sennacherib pensaba que Israel era pan comido, pero ni un israelita murió en aquella ocasión. Dios es glorificado cuando nos apoyamos en Él, cuando confiamos en Él. Le glorificamos cuando nos responde también.
¿Qué pasa cuando nos responde? Que le alabamos. Porque reconocemos que la victoria la obtuvimos gracias a Él. Eso lo entendieron Aarón y Hur. Por eso estaban apoyando a Moisés. Aarón y Hur eran hombres de guerra. A lo mejor ellos preferían haber estado en el campo peleando contra los amalecitas. Pero ellos estaban peleando al levantarle las manos a Moisés. O sea que eso los humilló también a ellos. Podrían haber dicho Aarón y Hur, ¿por qué no mejor les decimos a otros que vengan y que le levanten las manos a Moisés y nosotros vamos a la pelea? Pero no. Dios quería que fueran ellos los que levantaran la mano de Moisés. La soberbia hace creer a la gente que la victoria está en sus manos. Hay unos libros arminianos que se llaman más o menos así, el poder de la oración. Pero escuchen, la oración no tiene poder. Ya desde el título, esos libros están mal. La oración no tiene poder. El poder lo tiene Cristo, no la oración. No podemos confiar en la oración. Si estamos 2 horas de rodillas orando, ¿Dios está obligado a hacer lo que le pedimos? Señor, si tú estás viendo que yo me pasé 2 horas orando, ¿tienes que darme lo que te pido? No. El poder está en Cristo, no está en la oración. No podemos confiar en nuestras oraciones. Hay arminianos, gente que se cree que se va a salvar por sus obras, que oran 2 horas. Hay arminianos que oran más que muchos calvinistas. Pero es que ellos tienen su propia agenda, ellos tienen sus propias metas. Nuestras metas no son las importantes. Las metas de ellos son sentirse bien, no, ya oré, ya cumplí con mi deber. Nuestras metas no son las importantes, sino la gloria de Dios. Eso es lo que queremos. Hermanos, esta es la obra de Dios. Dios quiso que el hermano Tomás viniera aquí. Dios nos mandó aquí al hermano Tomás hace casi 40 años. A Ciudad Neza, uno de los municipios donde hay más crímenes en todo el Estado de México. El Estado de México es donde más crímenes hay de todos los estados de México. Y Neza, cuántas cosas horribles ocurren aquí. Pero Dios quiso que hubiera una iglesia aquí. Esta es la obra de Dios. Les dije hace rato que la oración simboliza la dependencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes que después de destruir Jericó y cuando cayeron los muros, fueron a pelear contra un pueblito que se llamaba Jai? Y dicen, no, pues ¿para qué mandamos tantos soldados? No, pues manda nada más unos pocos. Fueron a pelear contra los de Jai y fueron vencidos. Dicen, no, pues Jai es un pueblo pequeño, ¿para qué mandamos a tantos soldados? No, no, no. A Dios no le gustó que confiaran en ellos mismos y por eso cayeron vencidos delante de los de Jai. Jai mató a muchos israelitas por confiar en ellos mismos, por no poner su confianza en Dios. Si creemos que podemos vencer sin Cristo, ya fuimos derrotados. Dios le dice a Moisés que escriba esto en un libro para que generaciones sucesivas se beneficiaran. Es lo que vimos en el versículo 14. Va a llegar el día, hermanos, en que Cristo entregará el reino a Dios. ¿Se acuerdan de eso, de ese texto? Dice, pues es menester que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. A todos sus amaleks. Cristo está poniendo a todos sus amaleks por estrado de sus pies. Pero vean, es Él, no somos nosotros. Es Él, vean, con nuestra ayuda. Es increíble eso. No podemos decir
que nosotros los vencemos con la ayuda de Él. No, Él los vence. Él es el que los vence. Y el último Amalek que será vencido, ¿se acuerdan? Será la muerte. Dios vencerá hasta el fin del mundo, escuchen esto, en la vida de cada creyente individual. Lo que dijo David, Jehová cumplirá su propósito en mí, eso es lo que debemos decir todos. No, lo que se aplica a un creyente se aplica a otros. Lo que Dios le dijo a Ezequiel, lo que Dios le dijo a Ezequías, lo que Dios le dijo a Isaías, lo que Dios le dijo a Moisés, nos lo dice a nosotros. Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Hay veces que parece que somos vencidos. Hay veces que parece como que Amalek prevalece. Pero tenemos que entender que Jehová es nuestro estandarte. Cristo es nuestro estandarte. Cristo es nuestra bandera. ¿Qué cosa es un estandarte? En un estandarte hay una señal, hay un dibujo, hay un logotipo, hay un emblema ahí. Y el estandarte se pone en alto para que todos los demás lo vean. ¿Para qué? Para que cobren ánimo. Cristo es nuestro estandarte. Miramos a Él y cobramos ánimo. Dejamos de ver a Cristo y nos sentimos sin fuerzas. Si vemos borrosamente el cuerpo, el rostro de Cristo, si Cristo es como muy borroso para nosotros, si no lo vemos claramente, si no sentimos su presencia, si oramos y no sentimos que Él nos escucha, déjenme decirles esto, si ustedes oran y sienten como que Dios no los escucha, es que no oraron como se debe. O sea, debemos levantarnos con la certeza, con la seguridad de que fuimos escuchados. Porque si nos ponemos a orar y tenemos una carga, y dejamos de orar y seguimos con la misma carga, con una preocupación, no, entonces no oramos como se debe. Echa sobre Él tu carga y Él te sustentará. Pero si ustedes se ponen a orar y en lugar de echar su carga se levantan y siguen con la misma carga, entonces no oraron como se debe. Los soldados gringos, cuando iban a la guerra, si se las veían duras con los alemanes, porque pues, los alemanes eran tremendos, pues nada más volteaban y veían ahí a lo lejos la bandera diciendo, no, estamos peleando por nuestro país, estamos peleando por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros padres, no, vamos sobre de ellos. El estandarte alienta a los que ven el estandarte. La bandera une a una nación. Por ejemplo, vamos a suponer que la presidenta de México se peleara con Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y que se pelearan entre ellos. Y que unos cubanos que viéramos en una escena en la televisión, que viéramos cómo pisotean la bandera mexicana y cómo la meten en la lumbre y la queman. Ah, caray, ¿qué hacen esos ingratos cubanos sobre de ellos? ¿Cómo de que los cubanos que los apoyan los rusos? Pues que los apoyen. Todos nos identificamos con nuestra bandera. ¿Cómo nos identificamos con nuestro estandarte? Si Cristo es nuestro estandarte, quiere decir que nuestros ojos están fijos en Él en el momento del conflicto. Dios quiere que miremos a Cristo, que lo miremos claramente, que confiemos en Él. ¿Saben qué es lo que sucede cuando oramos? Que miramos a Cristo. Miramos a Cristo y llega el momento en que lo miramos claramente. Sentimos que Él está con nosotros. No, pues nos levantamos bien contentos de haber orado. Puestos los ojos en Jesús. De diferentes maneras. Cristo murió en la cruz, ascendió a los cielos y ahora está sentado en el trono. Entonces, pensemos en Cristo sentado en el trono. Si Él está en el trono, todo lo controla. Él es todopoderoso. Todo lo puede hacer. Entonces, estamos metidos en una aflicción,
No hay aflicción que valga para nuestro Dios. Si estamos metidos en una tormenta, ¿quién levantó esa tormenta? Fue Dios mismo. Estamos metidos en un grave problema. ¿Quién nos metió en ese problema? Fue Dios mismo. Y Él es el que da y quita. No Él da unas cosas y el diablo las quita. Él nos da las cosas y Él nos las quita. ¿Tuviste una esposa? ¿Ya no la tienes? Dios te la dio, Dios te la quitó. ¿Tuviste un marido? Dios te lo dio, Dios te lo quitó. ¿Puedes ver eso? Puedes ver la mano de Dios, pero ¿por qué lo hizo? Dios está metido en nuestras tormentas. Pero si miramos a Él, si lo miramos con los ojos de la fe, tenemos que entender que Él es el objeto de nuestra fe. Ese es el secreto de la oración. Hay un texto que dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, es el Salmo 105. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro. El rostro de Dios puede verse como muy lejano, como muy borroso, como muy irreal. Un cristiano puede llegar en una cierta etapa de su vida, puede incluso llegar a dudar de la existencia de Dios, puede llegar a dudar de su propia salvación. ¿Qué clase de conflictos mentales puede haber en un creyente para que llegue a ese punto? Pero si miramos a Cristo y nuestros ojos son alumbrados y sentimos cerca su presencia, no hay aflicción, no hay necesidad, no hay enfermedad que puedan destruirnos. El secreto de la oración está en que cuando nos acercamos a orar, nos estamos acercando a Cristo. La oración es un medio nada más. Dice, buscad a Jehová y su poder. No es el poder el que buscamos. A quien buscamos es a Cristo. Y si tenemos a Cristo, pues tenemos el poder. No le vamos a decir, Señor, no quiero nada contigo, lo que quiero es tu poder. No, no se puede. Tienes a Cristo, tienes el poder. No tienes a Cristo, pues no tienes el poder. Te sientes débil, desanimado. Si no podemos hacer esto, si no podemos llegar a ese punto de sentir la presencia de Dios, es como si no estuviéramos orando. No sirve orar así. Muchas personas cuando oran no miran a Cristo, se miran a sí mismos, confían en sí mismos, confían en sus sentimientos, confían en que ya oraron, en que ya cumplieron con su deber. Se fijan en la técnica. Ay, me gustaría orar como ora fulano. Es que yo no tengo palabras bonitas, yo no sé orar bien. Dios, no te fijes en eso, Dios no se fija en la técnica, en las muchas palabras. Dios ve tu corazón, acércate a Él. Vencemos en la batalla si Él está con nosotros. ¿Qué sucedería si ganáramos una batalla si Él no estuviera con nosotros? ¿Qué sucedería si tuviéramos éxito sin que Él nos diera el éxito? ¿Saben qué sucedería? Que nos llenaríamos de soberbia. Acuérdense ustedes que Dios nos manda, Cristo nos manda que oremos y lo que conocemos como la oración importuna. O sea, hay veces que parece que Dios no quiere darnos lo que le pedimos. Pero no está escrito que el que busca halla, que el que pide recibe y que al que llama se le abre. Entonces debemos insistir. Parecerá como que Dios no quiere darnos lo que le pedimos, pero debemos insistir. Pero ¿hemos buscado realmente? Vean en Lucas, en el capítulo 11.
Y aquel respondiendo desde dentro, 11:7. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vean, vean, aquí no le estamos pidiendo un pan, no le estamos pidiendo un huevo, no le estamos pidiendo un pescado, le estamos pidiendo el Espíritu Santo. Esto es lo más importante de todo, que Dios nos llene de su Espíritu. Que los que no tienen el Espíritu, que se arrepientan de sus pecados y Dios les dará el Espíritu. Y los que ya tenemos el Espíritu, Dios nos llenará de Él si realmente Dios ve que lo deseamos. Dios no nos va a negar eso. Aunque parezca como que no quiere darnos lo que le pedimos, a Dios le gusta que le pidamos esas cosas. Parece a veces como que Dios no quiere salvar a algunos pecadores. No, Dios quiere salvarte. Si tú no has sido salvado, es porque no has buscado la salvación verdaderamente. Pero muchos dejan de orar, se desaniman porque quieren resultados inmediatos. Pero Dios no está sordo. Dios sigue oyendo la oración, Dios sigue siendo todopoderoso, Dios sigue contestando la oración. Este hombre, en Lucas 11, ¿qué es lo que pedía? 3 panes. ¿Para qué pedía los panes? No para él, los pedía para otro. No era una petición egoísta. Si pedimos nosotros por otros, si no somos egoístas, la verdadera oración no puede ser egoísta. Si pedimos por otros, Dios nos escuchará. Dios nos dará cosas que ni imaginamos. Debemos orar y no desmayar. Si ustedes tienen problemas y han orado y sus problemas continúan, acuérdense ustedes, esos problemas que ustedes tienen fueron diseñados por Dios. No se desanimen. El mismo Dios que les dio esos problemas se los va a quitar si a Él le parece conveniente. Esta viuda que estamos viendo aquí, más adelante, la viuda que iba con el juez injusto, iba con el juez a que le hiciera justicia y no quiso. ¿Qué se supone que debe ser un juez? Justicia. Pero Dios no es un juez injusto. Nuestro Dios es el juez supremo y dice, ¿acaso Él no hará justicia a sus escogidos? Aunque nos haga esperar, Él nos hará justicia. Si nosotros perseveramos en la oración, ¿saben qué sucede? Que nuestra fe crece. Pero fíjense una cosa, si ustedes se desaniman en una ocasión y descuidan la oración, eso hará que la siguiente vez tengan la misma tendencia. Si ustedes oraron superficialmente una vez, eso les conducirá a orar superficialmente otra vez. Se hace un vicio. A través de la oración, Dios quiere enseñarnos a perseverar. Dios nos obliga a ejercer fe. Es así como nuestra fe crece. Si ustedes no tienen ganas de orar, ¿saben qué pasa? Es cuando más necesidad tienen de orar. Cuando no tenemos ganas de orar, es cuando más necesidad tenemos de orar. Es como un niño que no tiene hambre. Lo normal es que un niño tenga hambre. Pero si un niño no tiene hambre, ¿qué sucede? Está enfermo. No cabe duda. Si nosotros no tenemos ganas de orar, estamos enfermos. Es porque necesitamos orar. Ahí está la solución. Él es el que nos dio la fe.
Él es el que lo aumenta. No le piden ustedes a Dios, aumenta mi fe. Pues Dios aumenta nuestra fe de esa manera, aún habiendo oposición. Dios hace que haya oposición. Dios no va a permitir que nuestro éxito nos sobrepase. Dios no va a permitir que sobrepase nuestro nivel de santificación. ¿Saben qué pasaría si Dios nos diera las cosas sin que las pidiéramos en oración? ¿Saben qué pasaría? Nos llenaríamos de soberbia. Es necesario que lo que pedimos lo recibamos por medio de la oración, y es así que nuestra fe crece. Pero si nos da las cosas sin que oremos, nos llenamos de soberbia, no de fe. Vean lo que les estoy diciendo, lo que está implícito aquí. Si Dios no nos bendice, ¿saben por qué es? Porque no estamos preparados. Si Dios nos bendijera sin estar preparados, en lugar de hacernos bien, nos haría mal. Para algunas personas el éxito, en lugar de ser una bendición, es una maldición. Ustedes saben que Julio César Chávez tuvo un hijo que llevaba su nombre y que tenía muchas cualidades. Julio César Chávez Jr. pudo haber sido también un gran boxeador, pero él cometió un grave error. Rápido se hizo famoso por el nombre de su padre y porque pues pegaba muy fuerte igual que su papá. Pero empezó a ganar muchísimo dinero y cayó en la droga. Y la droga lo destruyó. El éxito que tuvo en su juventud, porque ya muy joven él ya tenía millones de pesos. El dinero, en lugar de hacerle un bien, le hizo un mal. Y por eso no llegó a ser lo que pudo haber sido. Nosotros queremos éxito y no queremos santificación. No tendremos éxito sin apartarnos del pecado. No tendremos éxito si no oramos. Nuestro éxito en sí, escuchen, está en el orar, en el en tener la presencia de nuestro Dios con nosotros. Si Cristo está conmigo, que me dé lo que Él quiera. Si me da sus caricias, las caricias de su Espíritu Santo, lo demás es lo de menos. Esa es la victoria, ese es el éxito. Él es mi Dios. Si Dios, yo no sé si aquí hay alguna persona que haya pedido durante mucho tiempo algo y no lo haya recibido. ¿Por qué será que a veces Dios no nos da lo que le pedimos? Uno de los motivos es que a lo mejor si Dios nos hubiera dado lo que le pedimos, nos hubiera hecho daño. No es algo que pueda asegurarse. Digo, es uno de los motivos. Debemos aprender a ser humildes. Debemos aprender a ser pacientes. Eso es muy importante. La paciencia y la humildad son cosas muy importantes. ¿Cómo podemos ser útiles a nuestros semejantes si no tenemos humildad y paciencia? No podemos. Ustedes saben que los niños berrinchudos quieren las cosas así. Hay madres que les dan a sus hijos berrinchudos, para que ya no le hagan berrinche, pues le dan lo que quieren. Pobres madres, no saben lo que hacen. En lugar de hacerles bien a esos hijos, les hacen mal. Nosotros no podemos actuar como niños berrinchudos. Él es Dios, nosotros no. Nuestro Dios siempre tiene la razón. Y si llegamos a pensar que a lo mejor Dios está equivocando, no, Dios no se equivoca. Nosotros sí, pero Él no. Debemos aprender a confiar en Él, debemos aprender a depender de Él. En alguna ocasión escuchábamos que existen juniors que le piden a su papá las llaves del carro. Les piden el carro, les piden dinero para la gasolina y le piden dinero para irse a Acapulco, pero no quieren obedecer a su papá. Queremos que Dios nos dé esto, que nos dé aquello, y no queremos obedecer a Dios. Si no obedecemos a Dios, no estamos haciendo nada. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos dé esto, que nos dé aquello, y no queremos obedecerle. Lo que debemos aprender es a doblar nuestras rodillas, porque nuestro Dios es un Dios muy grande. Él siempre tiene la razón.
Él está siempre bien, nosotros no. Si aprendemos humildad, paciencia, mansedumbre, estas cosas valen más que millones de dólares. Y así, esperando y perseverando en la oración, nuestra fe va creciendo, nuestra fe que es más preciosa que el oro, más preciosa que los dólares. Hermanos, Dios sigue siendo todopoderoso, su poder no ha menguado, su misericordia sigue siendo la misma. No oran ustedes, hermanos, porque no tienen tiempo. Tienen tiempo para trabajar y no tienen tiempo para orar. Tienen tiempo para ver la televisión y no tienen tiempo para orar. A la carne le gusta lo cómodo, a la carne le gusta lo fácil. Pero acuérdense una cosa, orar es un privilegio. Millones de personas no saben, no pueden. Muchos creen que oran y no oran. Los carismáticos creen que oran, enfatizan el orar, dicen, no, yo oro 2 horas diarias. El día del juicio, Cristo les va a decir, yo nunca los escuché. ¿Ustedes decían que oraban? Nunca escuché una oración. Hay un himno que dice, oh dulce, grata oración. Pero en sí, la oración ni es grata, ni es dulce. ¿Sí? La oración en sí misma ni es grata, ni es dulce. ¿Quién es dulce y quién es grato? Es Cristo. Pero, ¿realmente te acercas a Cristo? ¿Quieres acercarte a Cristo? El importante es Cristo. La oración nos acerca a Cristo. La importante no es la oración, el importante es Cristo. Descuidas la oración, estás descuidando a Cristo. Dices que tienes un buen concepto de la oración, pero no buscas a Cristo que está detrás de la oración. Los que no encuentran a Cristo en la oración, ¿saben qué? Tampoco lo encuentran en la predicación. No, dice, la oración no me gustó. Pues sí, no buscas a Dios en la predicación, pues no lo vas a encontrar. No lo buscas en la oración, tampoco lo vas a encontrar. Muchos buscan a Dios porque quieren algo. Muchos buscan a Dios porque les ha ido mal, porque tienen problemas. No debes buscar a Dios para que solucione tus problemas. Búscalo a Él. Busca a Cristo. Lo que tú necesitas es a Cristo. Si Cristo está contigo, olvídalo. Lo tienes todo. Y si Cristo no está contigo, pues no tienes nada. Te damos gracias, nuestro Padre, por tus misericordias que son perpetuas. Oh Dios, danos más conciencia de nuestra necesidad de ti. Enséñanos a confiar en ti, a depender de ti para todo. Líbranos de soberbias. Líbranos de confiar en nosotros mismos. Líbranos de confiar en la oración. Líbranos de confiar en nuestros sentimientos. Enséñanos a poner toda nuestra confianza en ti, en Cristo, en tu Espíritu Santo. Dios, tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí. Oh Dios, aumenta nuestra fe. Líbranos de hipocresía. Oh, que Cristo sea cada vez más real para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.